de oxigenación cerebral, saturación, índice de perfusión, pero voy a agregar otras variables como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, cosas que podemos medir. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias por participar con nosotros y esperemos que esto realmente les sea de utilidad. Como mencioné previamente, esto lo hace SIGEN en conjunto con la Fundación NENE de España. Y bueno, son muy bienvenidos, creo que ya saben que hay más de 350 participantes y realmente estamos contentos y, como digo, espero que sea de utilidad para el futuro de su práctica clínica. Como dije en la previa conferencia, yo trabajo part-time para una compañía que se llama Máximo, que está en California. Llevo varios años, tengo un sueldo part-time, pero hago otras cosas en mi vida y soy director general de SIGEN. Yo comencé a trabajar en los temas de oxigenación y monitorización hace muchos años. No recibo fondos de esta compañía por nada más que mi sueldo part-time, pero tengo que mencionar equipos, equipamientos, y este nombre, por supuesto, que va a estar mencionado. Me tomó solamente un minuto, la vez pasada hablé mucho más de esta situación que nos afecta a todos, y me permito, realmente pensando para esta conferencia, revisar a todos ustedes, a los que están escuchando, porque no sé lo que les pasa cada día, como ustedes no saben lo que me pasa a mí cada día, pero realmente siento que en esta conferencia quiero hacerles un homenaje a ustedes, a los que están escuchando, y mencionar con sentida gratitud que les doy los mejores deseos de paz, de bienestar, de seguridad. Porque, como seguramente ya saben, este virus no se va. De hecho, parece que algunas de las variantes son peores y se vienen. Así que reflexionemos, demos gracias por lo que podemos hacer, vivamos en esto que he llamado el sub y baja, ¿no? A veces estamos arriba, nos sentimos bien, otra vez ese juego de la plaza de los niños, el sube y baja, no sé si lo llaman así, pero a veces uno se cae para abajo y se pega, digámoslo en español, un culazo contra el piso. Entonces reflexionemos. Pero cada vez que nos toque cuidar a alguien, reflexionemos con humanidad. No podemos perder en el cuidado materno neonatal la humanidad que ha caracterizado nuestra especialidad. Entonces voy a hablar de este asunto de la monitorización simultánea, en donde uno puede ya poner también la oxigenación cerebral, pero por supuesto que voy a hablar de eso y de otros aspectos tisulares, digamos, pero me voy a enfocar en la saturación, en el índice de perfusión, en la presión arterial, en la PCO2 y la hemoglobina. Esto es una parte de la multidimensión, pero son las que podemos algunas medir fácilmente en forma continua y no invasiva, y otras a veces hay que hacer algo invasivo. Para sacar un gas, por ejemplo, medir la hemoglobina, si no tenemos un saturómetro que pueda medir la hemoglobina en forma continua y no invasiva. Y estas son las dimensiones en las que me voy a enfocar. Entonces, recordemos de mi primera conferencia que la oxigenación de los tejidos es complejísima y tenemos que aceptar esto con humildad. Pero algunas cosas se conocen y algunas cosas se pueden medir en forma continua, no invasiva, y otras a veces intermitentes, como la hemoglobina o la PC2. Entonces pongo ahí en color verde oscuro saturación, porque esta es la que más hemos usado. De la perfusión voy a hablar algo, el índice de perfusión y demás. Y voy a hablar de la PC2, la hemoglobina, la presión arterial, etc. Pero esto es solo una parte. Es muy, muy compleja la oxigenación final a nivel de la mitocondria y demás. Multidimensión, entonces. Mencionamos esto también en la conferencia anterior. Son muchos los factores. Pero no olvidemos que a veces nosotros hacemos prácticas que pueden dañar al cerebro en desarrollo, como drogas, por ejemplo, que usamos, que se ha demostrado que son nocivas y pueden afectar a la oxigenación tisular, en este caso cerebral. PVC es presión venosa central, muy poca gente la mide, pero tiene que ver, con el relleno, la bolemia y demás. La presión media en la vía aérea, traducida como MAP,
la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Resistencia sistémica, resistencia pulmonar, el volumen sistólico, la PCO2, pero me voy a enfocar en la saturación, la hemoglobina, el índice de perfusión, la perfusión. Y entonces en este caso, recordemos que algo muy simple que puede afectar la oxigenación cerebral, y sobre todo cuando uno la mide se da cuenta, es la posición de la cabeza. Si no tenemos un monitor de oxigenación cerebral, seamos obsesivos en mantener sobre todo en los más prematuros, pero en cualquier niño, la cabeza en una posición neutra, el cuello sin que esté flexionado ni extendido. Entonces, multidimensión. Como dije, lo que está en azul, frecuencia cardíaca, tensión arterial, PCO2, hemoglobina ahí en verde, saturación, índice de perfusión, y todo esto que está ahí, y yo me voy a enfocar en esos que acabo de mencionar, lo más importante es si estamos o no entregando suficiente oxígeno a los tejidos. Entonces, insisto con la multidimensión, por supuesto la observación, el examen físico y otras situaciones son importantes, pero insisto, lo que van a escuchar aquí es saturación, índice de perfusión ahí marcado IP, FC es frecuencia cardíaca, esto está disponible en este monitor que hace la compañía para el del trabajo part-time, pero no muchos otros. Y este índice de perfusión tiene mucha literatura, lo voy a decir un poquito y nada más relacionándolo a la oxigenación tisular. La presión arterial, algo también voy a decir, la hemoglobina, la PCO2, que todo esto afecta a la oxigenación tisular. Son factores que están actuando ahí dentro de todos los que hay, pero que los podemos medir fácil. Y luego la espectroscopía o el NIRS, como hablamos la vez pasada, que voy a vincular a estas otras variables. Entonces, saturación, presión arterial, frecuencia cardíaca, hemoglobina, PCO2, índice de perfusión, que no en todos los monitores disponibles en la clínica está, pero en este sí está. Lo que esto permite es una monitorización en tiempo real de alteraciones hemodinámicas y se relacionan todas estas con la oxigenación tisular. El asunto para nosotros como clínicos es que estas relaciones no son lineales. Muchas cosas que hemos leído o que alguien nos dice en una conferencia, voy a tomar el ejemplo de la PCO2, de lo cual van a escuchar más en un rato. Todos sabemos, o deberíamos saber, que la PCO2 baja, la hipocarbia o hipocapnia, ¿produce qué a nivel cerebral? ¿Qué produce a nivel cerebral? Hipocapnia. ¿Qué produce? Altera esa compliance arterial de la circulación cerebral, sí la altera. ¿Cómo la altera? La contrae. Hipocarbia, vasoconstricción cerebral. Si yo no pienso en otros factores, y esto pues absolutamente lo único que está pasando, y el resto está todo bien, y nada compensa nada, cuando hay hipocarbia, hay hipoflujo cerebral. Y si el hipoflujo cerebral es marcado, va a haber hipoxia cerebral. Entonces, por eso es que la hipocarbia puede ser muy mala, pero es una variable. Después hay que mirar qué pasa con otras. Y me anticipo, hipocarbia e hipotensión son muchísimo más graves que la hipotensión sola o que la hipocarbia sola. Entonces, de nuevo, multidimensión. Estos son los factores de los que voy a hablar. Quisiera que los vayan relacionando, que los imaginen, a uno subiendo, al otro bajando, al otro compensando. Porque lo que nosotros queremos en la clínica, en bebés enfermos, es que haya suficiente oxígeno en los tejidos. Suficiente oxígeno en los tejidos. Hoy lo podemos medir con la espectroscopía de rayos infrarrojos cercanos. Y ahí pongo hemoglobina y abajo escribo contenido de oxígeno. Tengamos presentes que si la saturación es normal, mi saturación, que tiene que ser entre 95 y 100, o la de ustedes, es normal, pero tenemos hemoglobina baja, el contenido de oxígeno en la sangre es bajo. Y cuanto más baja sea la hemoglobina, y de esto voy a hablar en los recién nacidos, por supuesto, mayor el riesgo de que haya hipoxia tisular, aunque yo vea normoxemia. En el índice de perfusión, presión arterial, frecuencia cardíaca, escribo ahí abajo flujo y perfusión, a la que también está relacionada la PCO2, como mencionamos antes. Pero estos tres factores nos ayudan a pensar en el flujo y en la perfusión. Son las dos cosas absolutamente necesarias para que haya entrega suficiente de oxígeno a los tejidos. Flujo o perfusión y el contenido de oxígeno que llega ahí.
Si yo tengo muy buen flujo, pero no tengo contenido de oxígeno, todos saben de la hipoxia grave y demás, pero estoy enfocando en otras situaciones, por ejemplo, anemia o hemoglobina baja. Si esto se asocia con hipotensión y con hipocardia, por ejemplo, es mucho peor que si la presión arterial estuviese normal, el índice de perfección estuviese normal, la frecuencia cardíaca compensa el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Ese es el fenómeno fundamental de la frecuencia cardíaca, que haya suficiente gasto cardíaco. Y entonces todo esto interactúa de una u otra manera en la clínica. El punto clave de esta diapositiva, que la voy a reiterar más adelante, es que nunca pensemos en solo un factor. Estos son multidimensiones. Entonces voy a empezar con la saturación. Saturación. Los otros vienen después. Con saturación arterial de oxígeno baja, voy a inventar un número, 84%. La oxigenación cerebral va a ser baja. Ahí ven el corazón bombeando una saturación de 85%, que es lo que entra en el cerebro. La oxigenación tisular cerebral, ¿va a ser baja, sí o no? Bueno, yo espero seguiros introduciendo este concepto. La pregunta podría haber sido, ¿la oxigenación cerebral va a ser siempre baja? Y entonces la respuesta es no. Entonces, ante esta pregunta, que la hago para que pensemos en conjunto, ¿la oxigenación cerebral va a ser baja? Depende. Contame otras cosas, decime otras cosas. Pero si yo puedo medir la oxigenación cerebral, me voy a dar cuenta si es baja. El punto clave es que con saturación arterial de oxígeno baja, la oxigenación cerebral puede ser absolutamente normal y por lo tanto no hay que subir el oxígeno. Me anticipo a decirles porque la conferencia es larga, no puse algún estudio reciente, no tan reciente, pero de este tema, en los bebés con apneas. Por favor, piensen, este es cuidado clínico. El bebé con apnea, hasta hace un tiempo, uno miraba que la saturación bajaba, tiene apnea y le sube el oxígeno. El tratamiento de la apnea no es subir el oxígeno, es que respire uno. Pero estos investigadores del grupo del Van Bell en Holanda miraron qué pasaba, tenían el monitor cerebral nomás. ¿Y qué hacían los clínicos? Bueno, en la apnea baja, y a veces baja mucho, como saben, la saturación de oxígeno, es baja. Pero veían que la saturación del cerebro no se alteraba mucho, porque hay compensaciones. En algunos bebés no se alteraba nada, quedaba normal la oxigenación del cerebro. Pero cuando los clínicos, quien fuera, al lado de la cama del bebé, subía el oxígeno, ¡bum!, había hiperoxia cerebral. Entonces, recuérdenlo, con saturación arterial de oxígeno baja, el contenido de oxígeno, la oxigenación cerebral y de otros tejidos, por supuesto, puede ser normal. Y cuidado con las apneas, cuidado con las apneas. El tratamiento de la apnea no es dar oxígeno. Ahora cambiemos, con saturación de oxígeno alta. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, saturación, digamos, si le estamos dando oxígeno a un bebé y tiene una saturación de 100%, esto es lo que se llama saturación inaceptablemente alta, elevada. Pero con su saturación de 98, 99 o 100 o la mía, ¿la oxigenación cerebral va a ser normal? A veces no. Como les acabo de decir, si yo tengo un saturómetro midiendo la saturación en la manito del bebé y le tiene la cabecita muy flexionada, lateralizada y obstruye en algo el flujo sanguíneo que va a pasar por esa arteria con baja presión arterial, ¿sí?, normal para el bebé, pero bajita, y se comprime, aunque la saturación en la mano sea normal, puede haber hipoflujo e hipoxia cerebral detectada por este monitor. Si no tenemos el monitor, tenemos que seguir pensando en que estos factores todos están interrelacionados. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que con saturación arterial de oxígeno alta, la oxigenación puede ser normal, puede ser baja, y lo peor de todo es que también, que nunca le hemos prestado mucha atención, es que puede haber hiperoxia cerebral. Entonces, ha habido muchas verdades y falsedades del oxígeno. La gente que ha seguido mis escritos, mi literatura o alguna conferencia sabe que vengo hablando de esto hace muchísimos años, estudiándolo, y otros autores también, por supuesto. Pero hay muchas falsedades y hay muchas lecciones aprendidas. Todavía nos queda por aprender. Como dijo Pascal,
el conocimiento es como una esfera, esa esfera que pongo ahí, cuanto más grande se va haciendo, mayor es el contacto con lo desconocido. Y tenemos que aceptar esto con humildad, porque si no vamos a seguir repitiendo los mismos errores que repetimos a lo largo de las décadas, porque alguien lo dijo, alguien lo escribió, alguien lo repite. Tenemos que estar abiertos a que hay cosas que no sabemos, que las vamos a saber, ojalá cada vez mejor, pero hay cosas que sí sabemos. Entonces, la toxicidad del oxígeno no puede seguir siendo ignorada. Y me sigo enfocando en la apnea porque intencionalmente no puse esas diapositivas con gráficos complejos y demás, pero es así. Los bebés que tienen apneas repetidas, que hoy habría que tratar a todos con cafeína y no dejar que tengan apneas repetidas, a los bebés prematuros, le subimos y le bajamos el oxígeno. Entonces, esta hipoxia, hiperoxia tisular, cerebral en este caso, está asociada al daño. La gente se lo atribuye a la apnea, pero yo pienso que es muy difícil de discriminar, que muchos de esos daños que tienen estos bebés tienen que ver con los tratamientos aplicados, no con la apnea en sí misma. Entonces, mucho oxígeno, esto no puede seguir siendo ignorado. De nuevo, he hablado mucho de este tema, he escrito bastante, mucha otra gente también ha escrito, se sigue estudiando, pero si esto afecta a los genes, las membranas lipídicas, afecta la mitocondria, por lo tanto afecta a cualquier órgano, pero no solo en el neonato, con el asunto de la retinopatía del prematuro ahí mostrado en el ojito, sino cualquier órgano puede ser afectado por la toxicidad del oxígeno. Entonces, si vamos a hablar de saturación, no podemos equivocarnos. Si pensamos en la oxemia, si quieren, en la sangre, y en la oxia, ¿cómo está? Normoxia, hipoxia, hiperoxia tisular. Entonces, la saturación normal de un recién nacido, pasado el periodo de transición a respirando aire ambiente, CO2 de 21%, tiene que ser 95 a 100. Eso es normal. En cuanto toca 94 y se queda por ahí 93, 92, precaución, alarma, eso no es normal y habrá que ver qué es lo que hay que hacer. 95 a 100. El asunto es que cuando damos oxígeno, las cosas cambian por la curva de la hemoglobina, de disociación de la hemoglobina y demás, que no tengo tiempo de entrar acá a explicar, pero ahí las cosas no son normales. Cuando alguien respira oxígeno ya no es más normal, algo le pasa. Entonces hay que pensar que es aceptable. En este caso, ese mismo valor que puse antes es muy aceptable. Porque lo que hay que evitar es la hiperoxemia, que va a conducir muchas veces a los radicales libres y a la hiperoxia tisular, que daña. ¿Sí? La toxicidad del oxígeno se debe a eso. Entonces, muy distinto la saturación normal en aire ambiente y la saturación aceptable cuando alguien está respirando oxígeno. Entonces, ¿cuál es la saturación aceptable? Bueno, los bebés prematuros es donde más ha sido estudiado, pero ya en adultos hay datos bien claros que también hay que evitar 95 a 100 cuando se está dando oxígeno. Hablando del COVID, esto fue uno de los graves errores que se cometieron en muchas unidades de cuidados de adultos, porque le dieron manija con el respirador, manija con 100% de oxígeno y luego el pulmón no dio más. Porque no hace falta tener una saturación de 95 a 100 si uno está respirando oxígeno y quiere evitar hipoxemia e hipoxia. Entonces, en los prematuros, de nuevo, uno elige qué es aceptable, cuál es mi intención de tratamiento, qué sé yo. Alarmas en 85 y 95, decimos nosotros para los prematuros y mucha gente también. Y entonces el bebé se mueve por ahí y se evita la hipoxemia y la hipoxia y la hiperoxia, en la mayoría de los casos. Esto lo escribí, como ven ahí, hace varios años ya. Y está traducido. La hiperoxia la causamos nosotros. Y estamos hablando de hiperoxia tisular acá. No ocurre en la naturaleza, no existe en la naturaleza. Y por lo tanto no tenemos grandes mecanismos de defensa. Así que cuidado con esto de la saturación, pensando en la oxia, ya no en la saturación. Entonces, ¿verdad? El oxígeno daña, el oxígeno mata animales, mata insectos. El oxígeno además va intoxicándonos lentamente. El oxígeno del aire ambiente nos va intoxicando lentamente, nos va oxidando lentamente, y así que cuidado con la saturación. Entonces, de nuevo, vamos a cuidar bebés y vamos a seguir pensando en cosas que se fueron aprendiendo a lo largo de los años. Hace muchos años, en una presentación, ahí ven, en 1997, había gente que seguía diciendo que había que usar 100% de oxígeno. Y como yo decía en broma, y lo sigo repitiendo, que hay mucha gente cabeza dura en la medicina. Y tal vez a ellos les dieron 100% de oxígeno cuando eran neonatos, porque como esto cambia
la expresión genética de los genes, cambia las membranas neuronales y altera programas de desarrollo del cerebro, tal vez uno de los efectos colaterales es que hay muchos cabezaduras. Algunos llegan a presidente de la nación, como el que acaba finalmente de salir del país donde yo vivo. Entonces, en todas partes es esto. No en la unidad de cuidado intensivo neonatal, en todas partes, no de rutina. Y acá, de nuevo, para mejorar los resultados, pongo un gráfico que muchos de ustedes conocen y que ha sido publicado por mí en varios lugares y que lo actualizo cuando puedo, pero tiene muchísimos efectos colaterales. Y ahí ven cerebro, ¿sí? Y simplemente digo que si uno permite la saturación alta en la sangre, cuando está dando oxígeno, y el cerebro está sufriendo hiperoxia y no nos damos cuenta, esto se ha asociado en 3 estudios bien hechos epidemiológicos, uno es nuestro, 4 estudios, perdón, de que aumenta el riesgo de secuelas a largo plazo. Así que seamos cautos con este factor que interviene en la multidimensión. Entonces, administrar mejor el oxígeno, medirlo mejor, usar monitores que no mientan, que cuando se pierden de estar midiendo no hacen lo que se llama holding, que algunos ingenieros y demás han puesto en muchos monitores, sigue dando un dato que no es cierto, que era anterior. Sí, pues midamos mejor el oxígeno, evitemos la hiperoxia. ¿Para qué? Para evitar la hiperoxia tisular, para que llegue suficiente oxígeno, no de más, sino de menos, a los tejidos. Entonces, la hiperoxia la causamos nosotros, la toleramos nosotros, y esta es una verdad cierta que sigue existiendo en el cuidado neonatal, pero está mal. Está mal. Entonces, reiterando, cuando monitorizamos la saturación sistémica con un saturómetro, y las saturaciones en este ejemplo que pongo había 82, 87%, si miran a la izquierda hay un monitor de oxigenación cerebral que muestra que la oxigenación cerebral es, en este caso, normal. Por lo tanto, el tratamiento de esa hipoxemia, si es que la consideran hipoxemia, hay que ser muy cauto, porque si uno eleva, como en el caso de la apnea que dije antes, eleva la saturación, si uno no tiene un monitor en el cerebro, no se va a dar cuenta si está ocasionando hiperoxia cerebral o tisular en otros tejidos, no importa. Entonces, con saturación baja, el concepto es que la oxigenación cerebral puede ser normal. Y asimismo, con saturación normal, ahí pongo 97, alguien en aire ambiente, lo que sea, la oxigenación cerebral puede ser muy baja. Por algunas de las cosas que mencioné y que también aquí brevemente y que también mencioné en la primera conferencia que compartí con ustedes. Anemia mencioné, hemoglobina, perfusión mencioné, índice de perfusión, hipocarbia mencioné, etc. Entonces nada existe sin veneno. Es la dosis lo que hace que algo sea venenoso no, y esto lo dijo Paracelsus sin siquiera saber lo que es el oxígeno, pero la verdad es que lo debemos recordar en neonatología, y no solo para el oxígeno. Ahora respiremos, pero sin oxígeno. Una pausita. Paso a la presión arterial. Hablé de la saturación. De nuevo, monitorización en tiempo real. Pero recuerden que las relaciones no son lineales. ¿Qué valor, toman ustedes para tratar a alguien que tiene un problema con la presión arterial? Pero de nuevo, no es mi intención hablar aquí de los errores que se cometen por mirar un valor de presión arterial no invasivo, mucho más frecuente en las unidades neonatales que la invasiva. El primero es no usar el manguito, no sé cómo le digan ustedes, el cuff, que se pone en el bracito o en la pierna, el tamaño de eso, ¿sí? En relación al bebé. Ese es uno. El otro es el movimiento del bebé. El otro es que estos manguitos y la presión invasiva no son perfectos, como nada es perfecto, no es que lo critique, dan cierta idea. Pero bueno, hay tablas. Pero cuando uno tiene un bebé individualizado, cuidándolo, lo primero que hay que hacer es dudar y no actuar por un valor. Porque hay que mirar la tendencia, sobre todo en estos medición no invasiva. No es mi intención dar una clase de presión arterial, pero es importante recordar esto. Miren la posición del brazo, la posición del manguito, todo cambia. Entonces, hay que recordar algunas cosas. ¿Sí? Cuando ustedes están cuidando un bebé que tiene presión no invasiva, la invasiva también tiene sus problemas, se le puede meter aire al traductor o un microcoagulito que cambia las cosas, pero uno puede mirar la onda de la presión y darse cuenta si la medición es real o no.
sea, lo primero de esta presión no invasiva es que no se correlaciona bien con la presión arterial intraarterial. Por lo tanto, no nos está dando un dato real, ¿sí? Porque la presión que nos importa es la intraarterial. El otro punto es que hay gente que dice que cuando hay hipotensión para la edad gestacional, hay que tener tablas, esto cambia en la edad gestacional y en la edad postnatal, pasando los días y las semanas. No hay un valor. Recuerden que en la neonatología, cuando ustedes le preguntan cuál es la bilirrubina normal, lo primero que hay que hacer es preguntar en quién. Porque si uno tira un número, se va a equivocar en un montón de bebés. ¿Cuál es la presión arterial normal? Decime la edad gestacional y decime la edad postnatal. Pero supongamos que lo tenemos todo presente. Y hay, para 3 observadores dedicados y demás, hay hipotensión no invasiva. Lo primero que hay que recordar es que esto no se asocia con frecuencia. De hecho, pocas veces se asocia con shock o hipovolemia. Así que cuidado con el valor de la presión arterial. Pero de nuevo, cuando la presión arterial es normal o alta, no garantiza que haya suficiente oxigenación tisular. Cuando la presión arterial es normal o alta, no garantiza que la oxigenación tisular sea adecuada. Y por eso en esta multidimensión se va haciendo cada vez más importante en el cuidado neonatal y va a llegar por todos los lugares, todos los bebés se lo merecen, de que podamos medir la oxia cerebral, sobre todo cerebral. Si hablamos de todas las otras cosas está bien. Han pasado muchos años de investigación al respecto de mucha gente y seguimos mejorando en esto. Pero recuerden que si la presión arterial es baja, y no se asocia con frecuencia con shock y hipovolemia, tampoco se asocia uno a uno, directo, para decir que hay hipoxia cerebral. Puede haberla, por supuesto, mejor que haya normotensión, pero no significa eso. Entonces acá ven un caso. En verde, la saturación renal, en azul, la saturación cerebral, y ahí ven la presión arterial de este bebé, 32, que para ese bebé era normal. Fíjense si tuviesen este monitor, este es un bebé, que se está midiendo la oxigenación cerebral y la oxigenación renal. Y ustedes empiezan a ver que la oxigenación renal ahí en verde empieza a bajar. Espero que la vean, marcado a partir de la flecha. Pero la cerebral se está manteniendo. La presión arterial es normal, pero la saturación de oxígeno en el riñón empieza a bajar. Luego, este bebé que venía con problemas y tiene más hipotensión, desciende marcadamente la saturación cerebral en azul. Espero que la vean. Cuando los clínicos le dan solución fisiológica, que es lo que corresponde, no plasma ni otras cosas, solución fisiológica. Si le tuviesen que dar sangre, glóbulos rojos, perdón, sería mejor si el bebé tenía glóbulos rojos bajos. E inotrópicos. Fíjense que la oxigenación cerebral se empieza a recuperar y se recupera y alcanza los mismos valores de antes. La saturación renal tarda más en recuperarse y luego llega a valores. Oxigenación renal tisular del riñón alcanza los valores que tenía antes. Esto pasa en la clínica, lo que pasa es que nosotros no lo medimos. Yo no estoy sugiriendo que se le mida a todos los bebés la saturación cerebral y la saturación renal tisular de oxígeno. Pero lo que se sabe es que cuando empieza a haber asuntos de presión arterial media normal y luego baja, bebés que los vemos muchas veces, lo primero que le empieza a pasar es que baja la saturación renal. Y me imagino que todos estarán de acuerdo que nos enseñaron esto en fisiología. Lo que pasa es que ahora lo podemos ver. ¿Sí? Empieza a tratar de proteger los órganos centrales, el cerebro y el corazón, pero baja la perfusión, la oxigenación de otros tejidos. El asunto es que si uno tuviese una medición de saturación renal, por el motivo que sea, decidimos ponerla, y empieza a ver que la saturación renal empieza a bajar y no tiene saturación cerebral, es importante pensar que esto ya está descrito en bebés y que lo que va a seguir, si no hacemos algo más o menos bien, es que caiga la oxigenación cerebral. Lo primero que se afecta es la saturación periférica, si quieren, renal. Paso a la PCO2. Les pregunté antes de la PCO2, ¿recuerdan? De nuevo, las relaciones no son 1 a 1. Cuando la PCO2 es baja, lo que se sabe, y es clarito, es que hay vasoconstricción cerebral y vasodilatación sistémica. Cuando la PCO2 es alta, hipercarga, hay vasodilatación cerebral y vasoconstricción sistémica.
Pero eso a mí muchas veces me llama la atención cuando alguien presenta a un bebé o lo está cuidando y la PCO2 es 70 y dice que la perfusión es normal. Si hay vasoconstricción sistémica, no puede haber perfusión normal. Absolutamente no. La resistencia vascular, de la cual no voy a hablar mucho hoy, pero es otra de las variables que no medimos, pero medimos la presión arterial. Entonces, con PCO2 alta, hipercardia, puede haber un grado de hipertensión, o digamos normotensión. ¿Pero por qué? Porque el continente, las arterias, están contraídas, o sea, es menor el continente. En cuanto nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para bajar la PCO de 70, ojalá que no lo hagamos muy rápido, a 40 o 45, va a haber relajación vascular. Y en esos momentos, si bien antes había vasodilatación cerebral con la hipercardia, lo que en animales se sabe clarito, pero se entiende fisiológicamente desde hace años, es que cuando esto sucede, ¿sí?, el movimiento, la compliance arterial, si quieren, ¿sí?, la distensibilidad, esto cambia la circulación cerebral. Había vasodilatación cerebral, por lo tanto seguramente había algo más de flujo, y ahora baja la PCO2 a lo normal. Si baja muy rápido es peor, pero tenemos que dar tratamientos. Y la vasoconstricción sistémica se libera, y tal vez en esos momentos, si lo estamos midiendo con una presión intraarterial, lo veremos, va a caer la presión arterial. Si lo estamos midiendo con un manguito, tal vez tarda minutos, depende de cuánto lo pusieron, pero hay que tenerlo presente. Ahora, si nosotros estuviésemos mirando el cerebro y lo pudiésemos mirar fácil y nos damos cuenta que esto está afectando, cambiamos nuestro tratamiento. Pero estos 4 conceptos aquí son claritos y no se pueden ignorar cuidando a los recién nacidos. Aquí tienen de que esto no es lineal. Si ustedes leyesen este estudio de hace unos años, ustedes ven que la persona que publica acá, abajo está la CO2 y allá está el índice de oxigenación, la persona describe que hay una relación y dice que hay un descenso de PCO2. Si lo miran, a ver si puedo señalarlo. Si lo miran acá, PCO2 más baja, índice de oxigenación más bajo. Esto no es claramente lo que me dio la saturación, pero no importa, cerebral me refiero, no hoy con los nuevos monitores. Y supuestamente PCO2 más alta, más índice de oxigenación. Ellos escriben lo que a todos les gusta ver y poner el factor de correlación, la R, la P y todo lo demás. Pero miren esto, estos son los bebés. Fíjense, con PCO2 50-60 hay bebés que tienen hipoxia cerebral. Y con PCO2 50-60 hay bebés que están ya alcanzando tal vez probablemente algún grado de hiperoxia. ¿Sí? Y acá fíjense estos, con grave, severa hipercardia, tienen mucho menos oxigenación que estos. Así que hay gran variabilidad y por eso lo importante es cuidar bebés. No solo leer artículos y aprender de lo que dice el artículo, pero no leerlo y pensar que a todos los bebés les pasa lo mismo. Entonces, cuando la PCO2 es baja, no significa que la oxigenación cerebral sea baja, porque es un solo factor de la multidimensión. Cuando la PCO2 es alta, no significa que la oxigenación cerebral sea alta. Se los acabo de mostrar para un bebé que uno cuida, ¿sí? Yo entiendo los estudios. Y lo peor de todo, que cuando es normal, tampoco significa garantido que la oxigenación cerebral sea normal, y espero que todos lo entiendan. Si la PCO2 es normal, pero en esta multidimensión la saturación es baja, la hemoglobina es baja y la perfusión es baja, va a haber hipoxia cerebral. Entonces, cuando es baja no significa, cuando es normal no significa, cuando es alta no significa. Puede ser, pero no es que con hipocardia estaba mal esa diapositiva, discúlpenme, con hipocardia la saturación va a ser baja. Hipocardia, vasoconstricción. Ahora miren, acá solo, este es un dibujo, perdón que no está la cita, no es mío esto, que mira estas superficies que muestran claramente que la relación no es lineal. Digo por si alguno no está convencido. Acá, a la izquierda, miran el delta del índice de oxigenación tisular. ¿Sí? No es exactamente, pero es un porcentaje, si quieren, ¿sí? El delta, el cambio. Había tal cosa y bajó 2, bajó 4, bajó 6, o subió. Y lo que esto muestra claramente es que con hipercardia, acá abajo, ¿sí? Con hipercardia y con presión, digamos, en estos experimentos animales normal, no hay mucho cambio. Pero si llega a haber hipercardia y además
algo de hipertensión, que como digo, vamos a ver como lo mismo, realmente puede haber un gran cambio en el índice de oxigenación y por lo tanto hiperoxia. A la misma saturación, a la misma hemoglobina, ni se imaginan si la hemoglobina, qué sé yo, salta o si hay grave hiperoxemia. ¿Sí? Y a la inversa, hipocarbia con hipotensión, como les dije, es malísimo, malísimo. Esta situación uno la quiere, nosotros lo demostramos en ovejas hace muchísimos años, cuando yo era seguramente casi más joven que los que están escuchando. Habrá gente joven, pero bueno, yo estaba en mi fellowship en aquel momento. Está publicado en Pediatric Research. Estos temas de fisiología a mí siempre nos enseñaron, me interesaron. No hay nada nuevo en esto. Lo que se demuestra es que esta superficie, esta relación no es lineal. Y por eso esto tan complejo y multidimensional es lo que nos lleva a veces a olvidarnos y cometer errores. O sea, si hay hipocarbia, por otro lado, y la presión arterial fuese normal, y bueno, tal vez que hay algo. Fíjense lo que les digo, pero ¿qué sabemos lo que le está pasando a este bebé? No lo sabemos. Lo mismo pasa con el flujo sanguíneo cerebral, en lo cual no voy a perder ni un segundo por una cuestión de tiempo, pero pasa lo mismo. ¿Sí? Esto es el flujo sanguíneo cerebral. Pasa lo mismo. Hipocarbia y hipotensión, malísima. ¿Por qué todo esto? Porque todos hablamos de la autorregulación cerebral. Y, de nuevo, vuelvo a la presión arterial. El concepto de autorregulación cerebral se relaciona con la presión arterial, pero espero que hasta ya ahora, sin que siga con las 2/3 partes de esta conferencia, todos entiendan, pero ¿qué presión? ¿Qué presión? ¿Con qué PCO2? ¿Con qué hemoglobina? ¿Con qué PO2? Ustedes saben que cuando hay mucho oxígeno, el cerebro intenta protegerse, ¿y qué hace? Vasocontrae. La hiperoxemia, que conduce a hiperoxia, nuestros cerebros y los de los recién nacidos hacen vasoconstricción. Entonces, esto es solo un aspecto de esta multidimensión, pero de todas maneras es lo que tenemos. Si la presión arterial, tal vez, en los recién nacidos prematuros, menos de 30, qué sé yo, capaz que empieza a caer la posibilidad de la autorregulación cerebral. ¿Qué quiere decir? Que si hay grave hipotensión, sea cual sea el número, no hay que fijarse en 30 porque no está bien definido, pero 25, lo que sea, no más chiquitito, 22, se pierde la capacidad de autorregular. Espero que entiendan. Ustedes y yo tenemos también un valor de presión arterial debajo del cual nuestro flujo sanguíneo cerebral puede caer. Dejamos de autorregularlo frente a todos los otros cambios. Frente a todos los otros cambios de estas dimensiones que estoy hablando. Ese valor mínimo. Y a la inversa, o en el otro extremo, si tenemos una presión alta, dejamos de autorregular. O sea, la autorregulación quiere decir que dentro de un rango de presión arterial, nosotros mantenemos un flujo sanguíneo cerebral más o menos estable. Más o menos, como se ve aquí. Pero en cuanto el valor se excede mucho, se pierde esa capacidad. Bueno, en los neonatos esto es peor, porque tienen mucho menos capacidad de autorregular el flujo cerebral, y en los recién nacidos prematuros no se sabe muy bien. De hecho, ni se sabe muy bien los términos, pero se habla de 30. Entonces, hablé de la PCO2, hablé de la presión arterial, hablé de la saturación, voy a decir algo de la frecuencia cardíaca, que también la medimos casi todos, espero la midan en forma continua en bebés enfermos. Entonces aquí ven la presión arterial, de lo que mencioné antes en naranjita, acá abajo, fíjense, presión arterial, la frecuencia cardíaca, que es de lo que voy a hablar, miren este bebé cómo le sube y le baja la frecuencia cardíaca, el NIRS, la oxigenación, miremos y la saturación. Me voy a enfocar en solo una desaturación de este bebé. Este bebé tiene una desaturación importante. Tiene la monitorización hemodinámica en tiempo real, incluyendo el cerebro. Y aquí hay un grado de descenso, que en este caso ustedes no ven los números, pero no alcanzó a un descenso del 20% del nivel más o menos basal. Porque si baja mucho, aunque esté dentro de lo normal, la gente pregunta qué es normal. Yo voy a hablar, ya lo hablé la pasada, y voy a hablar de qué es normal en la saturación cerebral, oxigenación cerebral, renal, intestinal, etc. Pero bueno, desciende, uno lo ve que desciende, ¿sí? Pero ustedes ven que este bebé tiene asociado antes de eso un periodo de taquicardia, seguido de, no bradicardia, pero un descenso marcado. Y ustedes ven que hay un descenso de la presión arterial. Ahora imagínense que este bebé tenía descenso de la saturación por lo que fuera, pero mantiene bien su frecuencia cardíaca, obviamente esto es intentar compensar un poco, y mantiene bien su presión arterial. Probablemente a esto no le pasa nada, que es lo que dije antes, ¿sí?
Y de hecho se puede ver que acá hay una desaturación peor que la anterior y casi no hay descenso de la oxigenación cerebral. ¿Por qué? Porque se mantiene la presión arterial. Esto todo lo que muestra es esto que estoy hablando yo. En este caso elegí 3 dimensiones, presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación, en relación al NIRS o a la oxigenación tisular cerebral. Y acá ven más o menos lo mismo, complejo, pero son bebés y monitorización continua para evaluar la hemodinamia. Acá en azul la frecuencia cardíaca, en negrito la presión arterial sistólica, media y diastólica, en verde la frecuencia respiratoria, de lo cual hoy no voy a hablar mucho, pero recuerden que si usamos mal el respirador, mucha frecuencia respiratoria, por ejemplo, y la PSO2 es baja, y al cerebro no le va a ir muy bien. Y si un bebé hiperventila ante la misma situación y la PSO2 es baja, tampoco le va a ir igual de bien por esta multidimensión que quiero enfatizar y seguir enfatizando. De todas maneras, acá está la saturación, ¿sí? Entonces, cualquiera puede ver en el saturómetro que ustedes tienen mirando un bebé que hay una grave desaturación, ¿sí? Y fíjense lo que le pasó acá a la saturación regional, en este caso es del cerebro, le falta la C, pero no importa. Marcado descenso, marcado descenso. Ahora, ¿garantido? No sé. Pero fíjense que con el tratamiento, que este bebé sube, trata de volver a su valor normal, sube, y estos valores, que ustedes lo ven por acá, entre 80 y 85, recordarán que esto es saturación cerebral, representa más que nada 75% sangre venosa, por lo tanto la saturación aceptable es más de 45, 50 y menos de 80 o menos de 75, si queremos evitar hiperoxia cerebral. Por lo tanto, acá, cada vez que sube, sube a 80. ¿Sí? Y si uno tiene esto, tal vez tiene algo que hacer, o estabilizar la presión arterial media, sobre todo. Aquí hay tratamiento, pero no importa. Esto nos da un monitoreo hemodinámico y entendemos que las relaciones en este bebé son las que son, pero no son lineales. Entonces, dije algo de frecuencia cardíaca, voy a ir a la hemoglobina. Esta, salvo que tengan un monitor que tiene, se llama arcoíris y que tiene 8 longitudes de onda, que puede tener un sensor que mira la hemoglobina continua, en forma continua, no invasiva me refiero, poca gente lo está usando, pero en este caso nosotros medimos a la mañana, a la tarde, en algún momento, la hemoglobina del bebé o el hematocrito, pero voy a usar la palabra hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina, como dijimos, se relaciona directamente al contenido de oxígeno. Contenido en la sangre, de oxígeno arterial y venoso, pero en este caso estamos hablando de oxigenación y voy a hablar de la hemoglobina en relación a la oxigenación. Entonces, cuando hay anemia, cuando es baja la hemoglobina, no significa que la oxigenación sea baja. No estoy diciendo nada nuevo, lo voy a repetir para cada uno de los aspectos estos. Cuando es alta, no significa que estamos resolviendo el problema de la oxigenación tisular. Voy a seguir enfocándome más en el cerebro. Y cuando es normal tampoco quiere decir que sea normal. Ahora, obviamente es una de las variables de la multidimensión y yo no quisiera que si hay otras alteraciones, como suele suceder en los bebés enfermos, otras de estas que estoy hablando yo hoy, y no quisiera que la hemoglobina sea baja. Porque en ese caso, la oxigenación tisular puede ser baja o muy baja, como mencioné antes, aún con saturación normal. Si hay baja frecuencia cardíaca, si hay baja presión arterial, si hay bajo gasto cardíaco, etc. Entonces, fíjense estos estudios. Este es uno. En esta gráfica abajo dice el valor de la hemoglobina antes de dar la transfusión de glóbulos rojos. Abajo, en el eje horizontal. Acá está la saturación cerebral, ¿sí? Y ustedes ven 3 barras. Una es antes, otra es 1 hora después de la transfusión y otra es 24 horas después, ¿sí? Y fíjense que hay diferencias. Cuando la hemoglobina es menos de 6, la saturación está muy baja, es diferente estadísticamente, y con la transfusión 1 hora se recupera muy bien. O sea que a este bebé, que pienso que cualquiera le daría una transfusión si la hemoglobina es 6 o 5,5, pienso que cualquiera, esto fue agudo y todo lo demás, pero uno está mirando el cerebro y dice, mejor que lo haga rápido esto, porque esto es hipoxia tisular, aunque la saturación sea normal, la presión arterial sea normal, etc. Y por lo menos dura por un día. La medición fue hecha hasta 24 horas. Cuando la hemoglobina de 6 a 7 pasa lo mismo, hay mejora, pero fíjense que el impacto en el cerebro es mucho menor. Esta saturación
es normal. Estos bebés, la inmensa mayoría, tienen hipoxia tisular cerebral, la ven por debajo de 50 o 35. La inmensa mayoría, excepto unos poquitos por aquí, tienen normoxia tisular, pero igual le mejora, ¿sí? Le mejora. Y lo mismo pasa si la hemoglobina es más de 7, más de 7 es 8. Tenían una oxigenación normal, pero parecería que podría entrar más oxígeno todavía al aumentar la hemoglobina. O sea, que esto mismo, capaz que nos va a hacer cambiar a todos la obsesividad que tenemos con un valor de hemoglobina y qué es lo que hay que hacer. Podemos mirar el cerebro, por ejemplo, y ver si esto realmente nos está afectando y por lo tanto tenemos que tratarlo. Les expliqué la vez pasada, lo mismo pasa con el ductus, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora la gente pregunta de este asunto de la extracción de oxígeno fraccional tisular, en inglés FTOE, en este caso cerebral, FTOE, Fractional Tissue Oxygen Extraction, extracción de oxígeno tisular fraccional. Y fíjense que lo que pasa, que como le estaba llegando menos oxígeno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Son los mismos bebés, está llegando menos. ¿Y qué hace? Intenta sacar más, hay más extracción. O sea, este concepto que yo realmente no quiero insistir mucho, pero ha habido varias preguntas de mi conferencia anterior, interesantes, muy bien. Lo que no tenemos que hacer es empezar a confundirnos con esto. Si yo conozco la saturación, sé que algo mal está. Cerebral, me refiero, tisular. Pero estos bebés, por lo menos de este estudio, están extrayendo la máxima cantidad de oxígeno que pueden. Por eso es que se va para arriba. Y en cuanto se le corrige la hemoglobina, dejan de extraer tanto, lo que es bueno. Digo porque la gente, las preguntas son, ¿pero cuál es el valor normal? Más que el valor normal, el tema es la tendencia. ¿Y qué está pasando? Voy a llegar hacia el final a resumir algunos de estos conceptos para que no queden dudas. Pero la extracción fraccional en este bebé y en este bebé, estos bebés, perdón, es alrededor de un 30%, 0,30, etc. Ahora, cuando se corrige la anemia, dejan de extraer tanto, porque tienen más glóbulos rojos que le entregan más oxígeno. Entonces, la extracción de oxígeno tisular fraccional, que se calcula por una fórmula que les di la vez pasada y demás, es elevada en estos bebés con una hemoglobina seriamente baja, con hipoxia tisular. Tienen hipoxia, algunos no, y algunos tal vez no la tengan porque son esos que extraen un montón de oxígeno. ¿Y cómo sabemos quién es? Si no lo medimos no tenemos ni idea. O sea que algunos no. Si recuerdan, algunos no tenían hipoxia cerebral, ¿sí? Así que por eso la medición. Entonces, en resumen, la transfusión mejora la oxigenación tisular, RCSTO2, cerebral, y también la mesentérica, pero no me voy a meter mucho en esto hoy, aunque la gente pregunta por la enterocolitis necrotizante, y yo también me lo pregunto, y algo voy a decir después. Pero si la transfusión era necesaria, mejora la oxigenación cerebral y desciende la extracción de oxígeno. Estos estudios no pueden decirnos exactamente el valor, pero cuando la hemoglobina está por debajo de 9, 9,5, empieza a aumentar el riesgo, y no sabemos en quién, a menos que lo miramos, de que caiga la oxigenación cerebral. Recuerden que una hemoglobina de 9 es 27% de hematocrito, más o menos. Ahora, todos los bebés con 27% no hay que transfundirlos. ¿O sí? ¿Quién sabe? Si yo tuviese esto para medir, y a ese, si le cae la oxigenación cerebral, lo transfundo. Venga quien venga a decirme lo que quiera decirme. Precoz, tardío, como sea. Por eso digo que todas estas multidimensiones, y así fue el avance de la medicina clínica, de la fisiología y de la neonatología, se van sumando cosas que nos permiten ser mejores clínicos. La mesentérica les dije que iba a decir algo. Fíjense esto. Yo no digo que hay que medir saturación mesentérica o esplácnica intestinal. Los recién nacidos que se están alimentando, que están recibiendo alimentación, y se les mide la saturación de oxígeno mesentérico, desciende la oxigenación. Los que se están alimentando, qué interesante, ¿no? Los que no se están alimentando, los transfundimos y no desciende la oxigenación tisular. El asunto es que cuanto más prematuro es el bebé, el descenso producido por la transfusión para aumentar la hemoglobina en recién nacidos que se están alimentando, tienen más descenso de la oxigenación tisular. Y por lo tanto, es mayor el riesgo de
hipoxia, habría que haberle llamado, y no isquemia, mesentérica y enterocolitis necrositante. Es mayor. Es otra de las evidencias indirectas que sugieren que si vamos a transfundir con una hemoglobina baja a bebés que se están alimentando, y si pudiésemos medir la saturación mesentérica, veríamos que mejor que no lo hagamos. En este bebé y en aquel bebé, pero en este sí. Sin embargo, como no lo tenemos, esta evidencia de la oxigenación tisular transfundiendo a bebés que se están alimentando se encuentra, no en todos, pero hay un descenso de la saturación, pues de la oxigenación intestinal, y por lo tanto es uno de los factores que aumenta el riesgo de enterocolitis. Y como saben, se ha asociado la transfusión del glóbulo rojo con enterocolitis. Por muchos mecanismos, pero este podría ser uno. Si el bebé se está alimentando. Esto es anemia y asfixia, no lo voy a seguir aburriendo, pero en esta situación, este bebé tiene anemia severa, hemoglobina baja, muy baja, aguda por desprendimiento de placenta, y tiene asfixia, dos combinaciones malas. Y fíjense de arriba la saturación cerebral. Dice supranormal, la B es casi 100, ¿sí? 90, 95, cae con las convulsiones, pero es alta. ¿Qué querrá decir eso? Hay anemia y hay asfixia. ¿Qué querrá decir? Y lo peor que quiere decir es que esto es muy mal pronóstico, porque esto queda todo ahí, no se está extrayendo, no se llega todo ahí. Tal vez las mitocondrias estén muertas, las neuronas estén muertas. O a este bebé le están dando un montón de oxígeno aunque esté anémico, y a este bebé tiene una buena circulación. Pueden ser dos factores, pero hay que ser clínicos. Lo que sí es que esta saturación supranormal, si la inducimos nosotros, hay que bajarla. En este caso, no creo que sea así, que haya sido así, sino que lamentablemente el cerebro está muy dañado. Entonces, hablé de hemoglobina, hablé de saturación, hablé de PCO2, hablé de presión arterial, hablé de frecuencia, me queda el índice de perfusión. Nosotros hicimos una revisión, y lamentablemente por cuestiones de tiempo, con esta pandemia y demás, tenemos otra casi al salir, y está ahí parada. Pero en aquel momento se sabía mucho menos que hoy, esto salió publicado en 2014. Pero este monitor, estudiamos un montón de cosas y hicimos una revisión, mide el índice de perfusión, te lo muestra, ¿sí? Acá dice 3, y hay una saturación normal en el ambiente, con una frecuencia cardíaca neonatal normal, 144. Esta es una medida no invasiva, sacando los datos de este monitor, basado en la pletismografía, y esto es corriente alterna, sí, corriente continua. Acá lo pongo. Es un valor, es un porcentaje. El porcentaje entre la relación de la señal infrarroja pulsátil, ¿sí? Ping, 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 como mide el saturómetro, y la infrarroja no pulsátil, que se llama corriente continua. Y entonces esto es una fórmula, y el monitor, sacando esto de la onda pletismográfica, este monitor te da el valor. Entonces vos podés medir el índice de perfusión en forma continua y no invasiva. No es igual que la presión arterial que se mide cuando es no invasiva, se mide en forma intermitente. Cuando es invasiva con catéter, se mide en forma continua. Entonces es un índice de monitorización hemodinámica que ya cada vez hay más clara evidencia de la utilidad que tiene esto. Entonces, nos ayuda en el monitoreo hemodinámico funcional. No es pasivo y es continuo. Entonces, como les digo, los que tienen este monitor, hay mucha gente que ni lo mira el índice de perfusión. Los que no lo tienen no lo pueden mirar, pero bueno, así es el asunto. Entonces, si depende del tono vasomotor, va a afectar la corriente alterna, ¿sí? Ping, ping. Y entonces, lo que hay que recordar de esto para la oxigenación cerebral y para el estado hemodinámico, que tiene que ser igual en las manos y en los pies, igual que en ustedes y en mí. Salvo que haya un ductus muy importante y todo lo demás, pero estamos hablando de la monitorización común, y ya hablé algo del ductus la vez pasada, y no es el tema de hoy. Pero en general, el índice de perfusión en los recién nacidos tiene que ser igual o muy similar, sin gran diferencia, en la mano y los pies. Pero si lo dan vuelta al bebé y lo ponen en posición prona, mejora el índice de perfusión. Vaya a saber uno exactamente por qué, pero es así. Hay ciertos motivos. Pero hay que acordárselo, porque si uno lee esto mal, bajo, y lo tiene al bebé en posición de decúbito, o sea, lo primero que hay que hacer es ponerlo en posición prona. Y acá está lo que muestra el monitor este. Ahí tienen un índice de perfusión de 3 y en algunas horas un índice de perfusión de 0,5. La gente va a preguntar y yo voy a decir lo que es más o menos dentro de lo normal. Pero para este bebé esto no es normal.
Entonces, de nuevo, tendencia, monitoreo continuo, hemodinámico. Ahora, obviamente, si el índice de perfusión depende de la cantidad de sangre en el sitio donde está el monitor, si yo le aprieto el dedo o el bracito arriba, si es que lo tiene en la mano, y va a caer la cantidad de sangre, y por lo tanto va a caer el índice de perfusión. Si ustedes lo tienen a este monitor, se ponen ustedes mismos en el dedo, se aprietan el dedo y van a ver que cae el índice de perfusión y no hay que hacer nada, y el cerebro sigue bien oxigenado. Pero si las mediciones son normales, adecuadas, y el bebé cambia así en una tendencia, esto es anormal. Entonces, ¿cuál es el valor normal en recién nacidos pretérminos? Primero que nada es una tendencia, no se puede mirar un valor. Y la inmensa mayoría de los bebés prematuros enfermos en cuidado intensivo natal rondan alrededor de 0,5 a 1,7. Si ven 2 o 2,5 no pasa nada. Pero menos de 0,5 hay que empezarse a preocupar. Más importante es si era 1,7 y ahora es 0,6. La tendencia. Otro bebé anda con 0,6, 0,7 y está todo bien, no pasa nada. Digamos que la mayoría de los bebés, la mediana si quieren, con un rango dentro de la mediana, está entre 0,9 y 1,3. Pero de nuevo, si tienen un ductus, va a ser distinto arriba en la mano que abajo. Y el índice de perfusión para esta hemodinamia, como hablamos la vez pasada, y la oxigenación cerebral, es útil. Si uno encuentra un índice de perfusión, recuerdan del ductus, ¿no? Que hablamos, ductus arterioso permeable me refiero, y encuentran una diferencia pre y postductal de más de 1, por ejemplo, arriba es 1,7 y acá es 0,5, supongamos, post, hay una diferencia de más de 1, esto sugiere un ductus hemodinámicamente significativo. Y esos ductus con ese índice de perfusión ya se ha demostrado que tienen hipoxia cerebral por el robo de sangre. El robo de sangre. Y que el tratamiento y cerrar ese ductus, diga lo que diga el ecocardiograma, diga lo que diga el cardiólogo, mejora la oxigenación cerebral. Entonces, de nuevo, estos son los valores normales, si desciende mucho o si hay diferencia pre y postductal. También les voy a mencionar que los bebés de término sanos, la doctora Granelli y algunos otros han tratado de escribir los valores normales, está en nuestra revisión, hay por lo menos 12 tablas de valores normales, por eso que están confusos, pero hay un valor mediano, recién nacidos sanos. Pero si yo tengo a este bebé, la mediana no me importa mucho. Tengo que saber cuál es el valor frecuentemente más bajo normal encontrado y cuál es más o menos el valor alto. Pero el alto no preocupa para nada, casi nada. Hay algún error seguramente. Adultos pueden tener 7, 9, 10, ¿sí? De índice de perfusión. Pero entonces, este es el valor más o menos rango que se acepta como normal en un recién nacido de término sano si le están haciendo screening o tamizaje de cardiopatía congénita. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que los datos han mostrado que si está por debajo de 0,4 en estos niños de término, ya no me cambié, no miremos a esos prematuros que acabo de hablar, por eso cuando le preguntan qué es normal, díganme a quién nos referimos. Entonces, si tienen en algún lugar, en la mano o en el pie, la mano derecha o el pie, un valor de menos de 0,4, hay que hacer algo en serio. Entiendan, hay mala perfusión. Y esto puede ser una cardiopatía obstructiva izquierda. Espero que me sigan. Piensen en la aorta, en la coartación aórtica. ¿Sí? Acá arriba, en la mano, tengo un índice de perfusión más alto y allá abajo menos. Acá el cerebro es mucho más difícil, tiene que ver con la cirugía que se hace después, y no es el tema para mí meterme en eso, pero el día que la gente empieza a monitorizar esto, lo mira y sabe de qué se trata. Entonces este bebé tiene 0,5, es de término. Tiene una saturación en aire ambiente preocupante, ¿sí? No es grave hipoxemia, pero tiene dos señales de que le pasa algo al corazón. Recién nacido de término, si bien es cierto que la preocupación inmediata empieza debajo de 0,40, la doctora Granelli en sus valores encontró a veces percentilo 5, o sea que está por debajo de 0,7. Pero el punto para llevarse, de acordarse, si llega a estar menos de 0,4 es mejor que hagan algo. Y si hay una diferencia pre y postductal, piensen en interrupción izquierda, obstrucción izquierda, corazón izquierdo hipoplásico, etc. Y algunas de estas obstrucciones izquierdas no tienen grave hipoxemia, pero no lo ignoren, repitan. Si tienen alguna duda de la cardiopatía, nosotros escribimos un consenso que está disponible, que hay 2 o 3 cosas nuevas que han salido después de este consenso, pero no han cambiado las cosas que están ahí escritas, sobre todo este índice de perfusión y demás. Bien,
Ahora estamos mirando el monitor. Los que tengan este monitor pueden mirar la saturación, que dice 82%, la frecuencia cardíaca y el índice de perfusión. Entonces, 82% de la gente dice es anormal. Definitivamente, estamos todos de acuerdo que es anormal. ¿Pero qué es normal? Un rango es normal. ¿Sí? Pero 82 es bajo. Este bebé está teniendo un episodio de desaturación, asociado con un episodio que nadie podría decir exactamente bradicardia, pero si tenía 140, 135 y le bajo 114, es una grave desaceleración. Estas dos cosas juntas podrían ya, si tuviese un monitor cerebral, decirme que acaba de haber hipoxia cerebral. Pero yo les dije más o menos en los bebés prematuros cuál era el índice de perfusión. Y este tenía alrededor de 1,1. Y como les dije en la tendencia, le bajó a 0,6. Este tiene 3 de las dimensiones gravemente afectadas. Y si yo no tengo un monitor cerebral, tengo que asumir que este bebé sí tiene hipoxia cerebral. Pero el tratamiento tal vez no es solo dar oxígeno. Como les dije, si esto fuese una apnea, le dan oxígeno. El bebé empieza a respirar. La frecuencia cardíaca le va a 134. El índice de perfusión le vuelve a 1. Y ahora tiene 98% de saturación. Tiene grave hipoxia cerebral. Así que hay que pensar bien cómo se trata esto. Pero acá hay 3. Ahora, fíjense, acá pongo, porque no la medimos, porque no es continuo. Por lo menos por ahora, casi nadie tiene la medición continua de CO2 y tampoco la de hemoglobina. Pero hay que pensar cómo era esto. Ni que hablar si este bebé tenía hipocardia. ¿Sí? O lo ventilo a mano. Piensen en la clínica, por favor. Lo ventilo a mano por la apnea. Y le meto oxígeno y le bajo la PCO2 y la frecuencia cardíaca sigue siendo baja, y le genero grave hipoxia tisular. Ni que hablar si la hemoglobina era 9. Así que todo esto tiene que ver. Pero, como les digo, como les dije la vez pasada, estamos haciendo un estudio con un grupo de Argentina y otro en otro lugar, el doctor Cardetti está a cargo de este estudio, y acá viene un bebé siendo monitorizado con el sensor puesto, con este monitor de oxigenación que se muestra acá abajo 71%, y eso es normal. Este monitor, como expliqué la vez pasada, tiene una serie de índices de delta, o sea, de cambio, que esto es lo importante, la tendencia, los cambios, en un valor. Por supuesto que 71 me deja tranquilo, y 40% si dijese esto en el cerebro, para nada me deja tranquilo, porque eso es malo. Pero fíjense, este bebé tiene un índice de perfusión de 0, casi 0,8, y así lo tenía. Este bebé tiene una frecuencia cardíaca que andaba por 140, y este bebé desatura, porque estaba en 96 creo que era, a 88%. Y miren la oxigenación cerebral. Este caso es clarísimo. Caída de la saturación no implica caída de la oxigenación cerebral, si otros factores, como los que estoy hablando, se mantienen. Pero si puedo medir la oxigenación cerebral, me voy a dar cuenta. Y voy a seguir insistiendo, cuidado con la apnea. Bueno, esto lo que quiere mostrar es que cuando el índice de perfusión del que estoy hablando, índice de perfusión, medido, como les digo, ¿sí?, la correlación entre la presión arterial no invasiva con la presión invasiva, o sea, 2 dispositivos, 2 equipos midiendo simultáneamente, esto es en adultos, pero imagínense en chiquitos, si el índice de perfusión es más de 1, la relación presión no invasiva con invasiva es más cercana a la realidad. Cuanto menos, peor es la distancia en estos gráficos, y esto se llama que hay un gran desvío estándar o un sesgo. Entonces, con bajo índice de perfusión para adultos, bajo índice de perfusión, en cuidado intensivo, la presión no invasiva, la presión invasiva tiene muy poca correlación. Imagínense neonatos. Así que mejor mirar el índice de perfusión. Bueno, si ya no los aburrí con este gráfico, espero que se lo recuerden. Elegí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas y la entrega de oxígeno a los tejidos y cómo estos no tienen relaciones lineales. Entonces el asunto es entregar suficiente oxígeno, facilísimo de ponerlo en una diapositiva, monitorizar la oxigenación cerebral basada en la evidencia que cada vez es mayor y mejor en el último año o 2, y recordar que si yo no puedo medir esto en el cerebro por un tiempo, recordar toda esta interacción para no tomar medidas extemporáneas que realmente pueden ocasionar daño, ya sea porque permitimos que siga la hipoxia cerebral, sin poderla medir me refiero, o porque ocasionamos hiperoxia cerebral. Entonces recuerden la multidimensión, recuerden que la monitorización de la saturación es útil, pero que si hay baja saturación,
o aún desaturación, la oxigenación puede ser normal y viceversa en el otro extremo. Con saturación normal, la oxigenación cerebral puede ser muy baja, como se muestra ahí en los dos hemisferios, menos de 45 en los dos. Ahora la gente pregunta dónde pongo los sensores. Obviamente esperamos que a lo largo de este curso y sobre todo en los resúmenes y al final de todo, pero como lo han preguntado mucho lo voy a decir. Primero que nada hay sensores y sensores y sensores y sensores. Este equipo, como les dije, fue patentado con un nombre que se llama O3 y ha sido sometido al FDA y lo que se pide a estos sensores es esto que en inglés la traducción sería raíz cuadrada media de la exactitud. Y tiene una fórmula, se pone el bias o el desvío estándar, la raíz cuadrada de eso por 2 y la precisión por 2. Y tiene que estar en 3% o menos en pacientes neonatales. Si ustedes van a usar un equipo, pregúntenle al que se lo venda que le muestre esto. Por lo menos en Estados Unidos, solo los que tengan este tipo de cosas cercanos como sensor neonatal son aprobados para el uso. Entonces, ¿dónde lo pongo? Pregunto, ¿dónde lo pongo? Ustedes vieron un bebé que les mostré recién siendo estudiado en San Luis, en Argentina, y lo tienen de un lado, etc. Parietal izquierdo, parietal bilateral, frontoparietal bilateral, frontoparietal sensor. El tema es el tamaño, la distancia en los sensores, y hay sensores, como se expliqué la vez pasada, que penetran mucho mejor y reciben luz mucho mejor. Bueno, si ustedes quisieran saber algo del polo occipital, porque tiene una ecografía, lo que sea, porque se lo imaginan, ¿sí? y habría que ponerlo en el occipital. Y además hay situaciones que lo requieren el occipital. Pero la mayoría de los estudios han sido hechos frontales bilaterales. Entonces la pregunta es, ¿y por qué bilateral? ¿Gasto más dinero? ¿Tengo sensores? Y bueno, el tema es, que si uno lo pone en un lado, en realidad no sabe bien lo que pasa en el otro lado. Podría alternarlo. Pero uno sabe el efecto hemodinámico en el lado que está midiendo. Lo que tal vez no pueda saber es si hubo un accidente cerebrovascular del otro lado, por ejemplo. Así que alguna vez lo ideal sería poder mirar los dos lados, pero si no pueden, es mejor de un lado para toda esta situación hemodinámica que estamos hablando que no tenerlo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, si hay mucho cabello, pelo, no sé cómo le dicen, y va a interferir, así que cuidado. Si hay mucho, hay bebés que tienen muchísimo. Si hay una alteración de la piel, también. No lo pongan, yo lo mostré la vez pasada, creo que viene ahora, no sé, sobre el seno venoso, el lugar, porque ahí se lleva los fotones. Y si hay un cefalohematoma enorme, pero en general está más atrás, tampoco lo pongan, porque ahí la luz va a pasar casualmente, donde todavía va a haber algo de hemoglobina y va a ser reducida, así que esto lo podría impactar. En relación al edema, hay pocos bebés que nacen con edema marcado, hidrofetal o anasarca. Podría interferir con la transmisión óptica si uno fuese un ingeniero y mirase todas las leyes físicas, pero no hay estudios concluyentes. Yo le diría que sí pueden, se mantengan alejados de una zona de edema marcado, además significativo cerebral, craneano. Acá estaba lo que les decía de dónde está este sensor, fíjense aquí en el medio, ¿sí? Y ahí no hay que ponerlo, porque si no van a tener errores, ¿sí? Acá tienen otro que está mejor, monitorizando la distancia, y recuerden que un monitor de saturación no es igual a otro, como hablamos la vez pasada, saturación tisular. Entonces, hablé de frecuencia cardíaca, de índice de perfusión, de saturación, de hemoglobina, y acá están todos. En este monitor están todos. Lo que no está es la PCO2, ¿no es cierto? Y qué sé yo, me parece que es importante poder medir el índice de perfusión, tenerlo, saberlo, y en este monitor, obviamente, como les mencioné, se mide la oxigenación cerebral aquí abajo. Entonces, la gente pregunta también, ¿usamos esto en el abdomen? Bueno, a veces, no siempre. La gente que hace estudios es una cosa, pero yo en la clínica habrá que ver. Entonces, ¿dónde pongo los sensores? El sensor tiene que estar a nivel paraumbilical izquierdo o infraumbilical. Esto es lo que han hecho la gente que estudió, fue mirando, y ahí se ponen los sensores. De nuevo, un sensor aprobado para uso neonatal, con las especificaciones que el vendedor le diga que tienen o ustedes le preguntan. Entonces, hay que medir qué pasa en la circulación esplánica. Recuerden lo que les dije, que hay drogas, y más la indometacina que el ibuprofeno, que se han demostrado con esta metodología en animalitos y en bebés, que desciende la saturación mesentérica. También les dije lo de la transfusión.
Entonces, si yo lo estoy midiendo, porque estoy preocupado, porque el bebé tuvo asfixia, retraso de crecimiento uterino, lo que quieran, estoy preocupado en su problema abdominal, y lo pongo, y yo preferiría usar una droga, como ibuprofeno, oral, que disminuye menos, si es que la va a disminuir, a la saturación del oxígeno tisular. Eso está en los estudios. Si yo tuviese el equipo, lo pongo y me doy cuenta qué pasa con la primera dosis. Si produce un descenso marcado de la saturación mesentérica y voy a tener que abstenerme, prolongar, ver qué hago. O sea, insisto, mejora nuestra clínica. El asunto, les hablé antes de los problemas de la enterocolitis. ¿Se acuerdan? Y dije que iba a decir algo más. Esta es la saturación esplánica en inglés, splanchnic, ¿sí? Esplácnica. Los bebés que tienen aquí abajo niveles más bajos de saturación intestinal, abdominal, esplácnica, mesentérica, como le quieran llamar, y con muy poca variabilidad, ¿sí? A lo largo de días, estos tuvieron más enterocolitis necrotizante. Y este no es el único estudio que dice esto, sino que algunos miraron, no porque habían decidido hacer el estudio, pero así lo encontraron, a bebés con cardiopatía congénita, esos que tienen la fisiología univentricular. Y encontraron que de esos bebés, que por supuesto tienen riesgo y demás, por todo lo que pasa hemodinámicamente con esas alteraciones del corazón, congénitas, existió, perdón, dice NEC, el enterocolitis necrotizante, ocurrió en los niños que tuvieron valores más bajos de la saturación esplácnica. Y además de tenerlo más bajo, lo tuvieron más tiempo y lo tuvieron debajo del 30. O sea que si uno está cuidando, no sé cuántos de ustedes lo hacen, bebés que tienen cardiopatías congénitas, fisiología ventricular, van a cirugía y tienen este monitor, y antes de darle de alimentar sería bueno saber qué está pasando, porque si tienen las saturaciones más bajas, fíjense, hipoxia, ¿no? Menos de 40, etc., y más tiempo, en este caso el punto de corte fue menos de 30, que es bastante bajo, esos desarrollaron desarrollaron enterocolitis necrotizante. Así que sí tiene cierta relación. Entonces, hay un estudio de España que se lo mostré la vez pasada, simplemente porque siguen preguntando valores normales. Estos eran bebés que habían tenido alguna alteración prenatal ecocardiográfica, 42, está muy en el límite de lo que sería normal, pero tiene un gran desvío estándar. Esto quiere decir que miremos al bebé, porque algunos de estos bebés, si la media de estos bebés fue 42 y hay un desvío estándar de 10, y algunos tenían 30 de la alteración, ¿sí? O menos, porque de nuevo estos son valores matemáticos, comparados contra aquellos que tenían saturación adecuada. Y entonces, si estos valores de hipoxia o límite oxia intestinal se mantienen como ellos se encontraron los 3 primeros días, y cualquier persona diría, no lo estimules más, aguantá un poquito, porque después se van a mejorar. Y estos que están bien, aunque hubiesen tenido los mismos antecedentes, les podrás de comer por lo menos desde este punto de vista. Acá están las gráficas, y acá está cómo se pone un bebé que se le puede monitorizar simultáneamente con esto en el abdomen y en el cerebro. ¿Dónde? En el riñón. De nuevo, la circulación renal. Nosotros no estamos mirando flujo, estamos mirando oxígeno. Pero para que llegue el oxígeno tiene que haber circulación renal. ¿Dónde lo ponen? En el flanco posterior, debajo del margen costal y por encima de la cresta ilíaca. Y sí, para que podamos agarrar la llegada de oxígeno al riñón. ¿En qué bebé se mide esto? Podemos debatirlo. Pero acá tienen uno que se le midió los 3. ¿Sí? Esto está publicado hace 2 o 3 años, y ustedes pueden ver lo cerebral en rojito, lo abdominal en azul, lo renal en verde, etcétera, etcétera. Son 2 de estos mediciones, digamos, pero ustedes pueden ver grandes oscilaciones. Esto es renal, y no tanto en el cerebro. Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Por qué el bebé está haciendo este tipo de cosas? Y en el abdomen hace algo parecido a lo que pasa en el riñón. O sea, la circulación sistémica está siendo afectada en este bebé, pero por suerte, la oxigenación, sistémica, cae en los 2 periféricos, digamos, sistémicos, pero por suerte no en el cerebro. Entonces, ¿cuáles son los valores normales o aceptables? Aceptables, porque estos son bebés enfermos de saturación, de índice de perfusión. Yo no dije la PCO2 porque espero que todos lo sepan, más o menos entre 45 y 55.
¿sí? Más o menos, porque además la medimos una vez cada 6 horas, o 10 horas, o 15 horas, o sea, no la estamos midiendo continuo. ¿Cuáles son los valores normales de hemoglobina? Y yo no les dije cuáles son normales, pero sí con cuáles valores habría que preocuparse para la oxigenación cerebral. Los valores normales de presión arterial obviamente están en tablas, lo pueden buscar, hay diversidad, pero tiene que ver con la edad gestacional y con la edad postnatal, o sea que no hay un valor. Y también de nuevo la tendencia, y también hablé de los errores que se pueden cometer con la presión no invasiva. Y en la frecuencia cardíaca yo me imagino que todos contestarían 120 a 150 o algo así, pero hay bebés que con 110 tienen perfecta frecuencia cardíaca. Pero también, como lo medimos continuo, ¿esto está bajando? ¿Esto bajó de golpe? ¿Qué pasó? Y entonces las preguntas que nos quedan, ¿sí?, es la extracción fraccional de oxígeno y la saturación cerebral o regional en otros lugares. Entonces, insisto, esto lo mostré la vez pasada, perdón, la extracción fraccional de oxígeno en inglés, la C es por el cerebro, FTOE, así se abrevia, es una medida útil del metabolismo cerebral y de lo que hace relacionar el suministro y el consumo. Y se calcula por esta fórmula, saturación periférica, la saturación regional del tejido que estoy midiendo, en este caso el cerebro, o sea, una menos la otra, digamos 96 menos 70, dividido por la saturación. Y eso te da el valor que te presenté antes en algunas tablas. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué es normal? Bueno, hay muchos, no muchos, pero hay estudios. No queda claro. Y yo les diría que aprendamos a vivir con lo que probablemente es anormal, o lo que estos estudios en cada bebé nos pueden ayudar a entender qué le pasa al bebé. Así, si quieren un valor, tal vez el valor mediano, no la media, sino mediana, está entre 0,15 y 0,30. Pero fíjense los valores extremos. O sea, que hasta tal vez 0,05, si se lo pongo por primera vez a un bebé, podría ser normal. Recuerden que con anemia seria, si ustedes hacen este cálculo y encuentran que la extracción de oxígeno tisular fraccional en el cerebro es alto, y hay un problema importante, hay que corregir la hemoglobina. El tema es cuando esto es bajo o cuando desciende, lo están monitorizando, calculando, basados en el monitor. Insisto, yo no recomiendo que esto se haga de rutina porque a veces confunde a los clínicos, nos confunde. Pero si es baja, digamos 0,06, 0,05, o desciende, ¿sí?, de 0,36 a 0,15, el pronóstico neurológico es peor, porque no se está consumiendo oxígeno, como se los mencioné antes. Hay menos extracción de oxígeno. Así que, cuidado. Aquí tienen una tabla. A los que les gustan los valores se la mando, está en la literatura, ¿sí? Resumen, creo que lo cité en el trabajo anterior, o en el que viene, no sé. Edad gestacional, la mediana, el percentilo 25, el percentilo 75. A mí, qué sé yo, que lo quiera anotar, que lo anote, pero el punto no es este, ¿sí? Si es baja o desciende del valor que yo estoy mirando en una tendencia de valor, el pronóstico neurológico es peor, porque no se está consumiendo oxígeno, las células están muertas, o algunas por lo menos. Y acá tienen la saturación cerebral, que todos preguntan. De nuevo, tendencia, cambios, ¿sí?, la mediana. ¿Pero qué será normal? Bueno, fíjense este. Este miró, de hace 4 o 5 años. Así que tampoco está muy claro que esto sea exactamente real, pero algo hay que usar. Usó distintas semanas de edad gestacional, como ven en los cuadraditos, y distintas horas de vida postnatal, hasta el tercer día lo estudiaron, ¿sí? Prematuros de menos de 32 semanas, 1000 bebés casi, monitorizados con esto durante 72 horas después del nacimiento. Y ustedes ven que hay un poquito de aumento y que la edad gestacional es más baja, pero fíjense que la mediana, primero de este lado, de la saturación, anda alrededor de 60, 65, 70, ¿sí? Y que casi ninguno baja, yo diría que casi ninguno baja de 45. Y de ahí se dice que es aceptable más de 45 y menos de 80. Yo me quedo con 75, porque son pocos los que llegan a 80, ¿sí? Entonces, un rango variable de saturación cerebral en los prematuritos, en este caso, hasta los 3 días, alrededor de más de 45, ojalá más de 50, y menos de 75, o tal vez menos de 80. Y la extracción
de oxígeno fraccional tisular, que ahora la estoy midiendo. Habrá que ver cómo era la frecuencia cardíaca, la hemoglobina y todo lo demás. Por eso digo, cuando se miden estos valores normales, ¿serán todos estos normales? Porque a mí no me cuentan en ese estudio cómo eran las otras variables multidimensionales, por llamarlas así. Pero de todas maneras, recuerden que yo le dije que andaba por 0,3, 0,3, pero fíjense que algunos casi llegan a 0,1. ¿Sí? O sea que si se quieren acordar un número, bueno, sería anormal que sea bajo, menos de 0,2, 0,1, o que baje mucho, el 20%, el 30% de lo que traía. Eso quiere decir que está disminuyendo básicamente la entrega de oxígeno y que probablemente se deba a que las células no captan oxígeno. Entonces, en el NIRS, en toda esta multidimensión, que acá está más o menos casi todo de nuevo, NIRS, una baja saturación con alta extracción de oxígeno o una alta saturación con baja extracción de oxígeno. Una pausa. Baja saturación de oxígeno. ¿Qué quiere decir? El ejemplo que les di de anemia grave, por ejemplo. Podrían ser otras causas, ¿eh? Y uno encuentra alta extracción de oxígeno, y bueno, es mejor que hubiese baja extracción fraccional de oxígeno. Pero si yo hago tratamiento, en este caso la transfusión que demanda, o cambio la PCO2, no importa, o la presión arterial, o el índice de perfusión, o la saturación, la SpO2, y sube la saturación cerebral, y empieza a bajar la extracción de oxígeno, si yo hago el cálculo, quiere decir que mi tratamiento está haciendo lo que quería que haga. Ahora, cuando hay alta saturación, alta, con baja extracción de oxígeno, el mayor problema aquí, lo tienen acá a la izquierda, ¿sí? Es que esto puede ser gravísimo, o como les dije, si es en asfixia, quiere decir que no se consume oxígeno. La saturación tisular parece que es supranormal, o ahí arriba, muy cerca de ser anormal, pero ahí arriba, 80, 85, pero casi no se extrae oxígeno. Quiere decir que definitivamente hay un daño celular mitocondrial y que el pronóstico no es bueno. Entonces, valores normales aceptables de saturación, cuando hay menos de 45, le vuelvo a repetir, menos de 47, menos de 48, nadie sabe, esto no son valores exactos, hay insuficiente oxígeno en los tejidos. Más de 45, digamos 50, 75 es normal, y más de 80 u 85 es hiperoxia, puede ser hiperoxia por nuestros tratamientos, o como les dije, disfunción mitocondrial, sí, o muerte celular. Si la extracción fraccional de oxígeno es bajísima, muy baja, o cayó luego del episodio que sucedió al bebé mucho, es muy probable que haya habido daño mitocondrial. Si hay hiperoxia, pero se sigue extrayendo más o menos oxígeno, quiere decir que este tratamiento nuestro hay que cambiarlo. Le estamos dando hiperoxia y toxicidad al cerebro. Entonces, ¿cuáles son los valores? Bueno, los valores que pueden producir daño, como les dije, menos de 40, menos de 45, o, en esto también, uno tiene tendencia, en el caso del O3, del monitor S, lo que en realidad hace uno es mirar el delta, el cambio, ¿sí?, a lo largo del tiempo, y si cae un 20%, esto podría estar asociado con daño en el tejido cerebral. Esto es renal, R de renal. Siempre, si lo van a medir, es alrededor de estos valores que yo dije, un 10 o 15% más alta que el cerebro. Y esta, como se lo mencioné antes, es rápidamente sensible al compromiso del flujo sanguíneo sistémico. Por lo tanto, si alguien está midiendo la oxigenación tisular renal y empieza a caer, como lo mostré en un caso, pero es así, lo primero que hay que pensar es que primero hay algo que está pasando hemodinámicamente. ¿Qué es? Tengo que investigarlo. Pero que si no hago algo, y esto sigue, se va a comprometer la oxigenación cerebral. Esto, la renal, es una señal, una luz amarilla o roja de lo que puede llegar a pasar en el cerebro, cuando está cambiando hemodinámicamente. Entonces, igual que todo lo otro, no es un valor único, ¿sí? Por ejemplo, hay estudios en encefalopatía hipóxica isquémica con hipotermia, no sé si ustedes lo hacen o no. Pero en este caso, lo que ellos encontraron era que la saturación renal en aquellos que iban a desarrollar insuficiencia renal aguda eran más altas. ¿Entienden por qué, no? Porque no está consumiendo, el daño está ya producido. Entonces después lo muestran en la clínica. Saturación renal más altas
más de 75% persistentes en niños con encefalopatía hipóxica y con hipotermia, esa fue la población estudiada, mucho más probabilidad de desarrollar insuficiencia renal aguda. Les dije lo del shock. Si los cambios de la presión arterial, de la saturación, los episodios de bradicardia, medicaciones, mejoran o empeoran la circulación renal. Pero insisto, esto yo creo que sí, que tiene valor para algunos recién nacidos. Y lo que más indica es el compromiso del flujo sanguíneo sistémico. Y en general lo muestra antes que el riñón, que el cerebro. Pero no quiere decir que haya que usar esto de rutina. Y les dije, en caso de shock o sepsis, que la disminución de la saturación renal precede en bastantes minutos, en este estudio 40 minutos, a que caiga marcadamente la oxigenación cerebral. Entonces es un indicador temprano de shock y hay que tratarlo, ojalá que antes, si tenemos estos monitores. Acá está el ejemplo que les mostré antes, para recordarlo. Y entonces termino. Con toda esta fisiología que he hablado, con toda esta multidimensión que he hablado, lo más importante acá es la familia. Estos son bebés gravemente enfermos. Y recordemos, curar podemos algunas veces. Y lo vamos a hacer cada vez mejor mientras interpretemos estas multidimensiones que ayudan a la sobrevida y que también ayudan a mejorar la calidad de vida. Ayudar podemos con más frecuencia y consolar podemos siempre. No precisamos tecnología, escuchar, ¿sí? Y no se olviden que en este caso los bebitos no sabemos muy bien lo que sienten, pero en su libro La condición humana, Malraux dijo que lo peor del sentimiento del enfermo está en la soledad que le acompaña. ¿Ustedes saben cuánta gente ha fallecido sola y abandonada por esta pandemia? Si ustedes tienen un gradito de responsabilidad, dedíquenle este mismo tiempo que le acaban de dedicar a esta conferencia para que lograr que uno, que venga uno, de a uno por vez, no tenga ese peor sentimiento que describió Malraux, de estar solo en el periodo de morir. Y a la familia, nosotros, tampoco a la familia de un recién nacido enfermo me refiero, o que está por morir, si no lo podemos curar, podemos ayudar y podemos consolar. Y entonces, para terminar con una broma, este bebé dice, si no me cuidas bien y me detectas precozmente mis problemas hemodinámicos y de oxigenación tisular y me daño, ya sabes lo que te espera. Con esto los voy a ir saludando. Como siempre, agradezco a mis padres y a toda la gente que colaboró conmigo sin intereses secundarios ni espurios en educarme, en ayudarme en mi educación, en mi tarea profesional. Como les dije, hoy es un día que ojalá que ustedes reciban desde mí, porque he reflexionado en esto, no los conozco a muchos de ustedes, o sí, pero no los veo, que se sientan homenajeados, homenajeense ustedes. Bueno, obviamente Epasiben, el doctor García Alvis, que ha colaborado mucho para llevar esto adelante, y Epasiben y su gente, Marcelo Cardetti, y por supuesto Lara Maximovic, que está haciendo todo lo que hay que hacer para que Siben siga funcionando en medio de toda esta situación pandémica que nos toca y que por supuesto está atrás de este Zoom para que todo salga bien. Así que muchas gracias. A todos ustedes les doy gracias por participar y como les dije, gracias por la vida que mejoren. Cuídense, que estén muy bien.